una historia por aquí, hermano, aleluya. Vamos a mirar esta historia. Bendito sea el Señor. Si usted tiene su Biblia, busque ahí en el libro de los Reyes, o Segunda de Reyes, como le llamamos. ¿Ven? Segunda de Reyes, capítulo 7. Gloria sea al Señor. Vamos a leer esta parte y luego yo continúo, amén, para entender lo que vamos a aprender en esta mañana. Vamos a hablar un poco, hermano, acerca de esta historia y cómo nos identificamos con ella. Aquí vamos a hablar de la fe, pero vamos a hablar de la duda también, amén. Segunda de Reyes, capítulo 7, vamos a leer verso 1. Vamos a leer del 1 al 4. Cuando usted lo tenga puede decir un amén, un gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria sea a Dios. Amén. Voy a leer el 1, usted el 2 y así el 4 lo leeremos unido. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que moramos? Puede tomar su lugar dando un gloria a Dios. Vamos a ver esta historia, hermano, acerca de cuando Siria sitió a la ciudad de Samaria. Pero hay una historia aquí, hermano. Yo creo muchos hemos escuchado algunas predicaciones acerca de lo que sucedió allí, pero yo quiero enfocarme, hermano, en toda la historia, ¿amén? Todo lo que sucedió por el comportamiento que tenía, hermano, todo el pueblo de Israel, la tierra de Israel, hermano. Se habían apartado de Dios. Y como hemos dicho muchas veces, hermano, cuando uno se aparta de Dios no hay garantía de que nos vaya a ir bien en la vida. Amén. Mucha gente dice: ¿por qué estás cerca de Dios? Porque Él es nuestra esperanza. Mucha gente se avergüenza de Dios. Dice: oh, eres hermano, crees en Dios. Ayer platicando con alguien decía: ¿sabes por qué? Dice: la gente no soporta, dice, la palabra de Dios, dice, porque tiene poder. Por eso cuando hablas con la gente de Dios, no quiere saber de Dios, porque sabe, hermano, que va, hermano, a presentarse frente de la palabra de Dios, y la gente no la recibe bien. Tú hablas con alguien de lo que cualquier tema y todo está bien, pero cuando tocamos el tema de Dios empiezan a salir las confrontaciones y las diferencias. Amén. Dicen por ahí, cuando hablas de religión, hermano, siempre va a haber problemas entre 2 personas. Amén. Pero el Señor, hermano, es la esperanza de los hombres, solo que el hombre no se da cuenta que Él es su esperanza. Él siempre está ahí, Él no se mueve, Él no cambia. Sea en esta vida o en la otra, Él no va a cambiar, Él siempre va a ser nuestra esperanza. Entonces, hermano, todos los que servimos a Dios, creemos en Él. Creemos que Él, hermano, nos va a salvar, creemos que Él nos va a ayudar. Creemos, hermano, aleluya, que Él nos va a tener con bien, y si pasamos mal, bueno, así ya será un asunto nuestro, pero nosotros tenemos que seguir fieles. Y si pasamos alguna situación, hermano, es algo normal entre los seres humanos. Amén. A veces vienen problemas, dificultades, a veces hay dudas, pero aquí es el problema cuando entra la duda. Amén. Aquí donde acabamos de leer, hermano, la ciudad de Samaria había sido sitiada por el pueblo sirio. Los sirios, hermanos, estaban en contra de Samaria y los rodearon.
Y vino una gran hambre, hermano, a esta ciudad. Vino una hambre. Por causa, hermano, de la ausencia de Dios. Entonces, hermano, los sirios, ellos querían, hermano, castigar esta ciudad. Y la manera que lo hicieron, los rodearon. Ellos no podían entrar, no podían salir, no podían comerciar, no podían hacer nada. Entonces ellos empezaron a padecer hambre. Empezó el hambre en esa ciudad, hermano. Yo no sé si usted ha leído la historia, pero dice por aquí más atrás, en el capítulo 6, en el verso 24 en adelante, dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Los rodearon. Amén. No los dejaban entrar ni salir, estaban alrededor para matarlos. Y hubo una gran hambre en Samaria, y a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Amén. ¿O quién quisiera comer la cabeza de un asno? Yo pienso que ninguno, pero era tanta el hambre y la desesperación, hermano, que una cabeza de un asno llegó a valer 80 piezas de plata. ¿Se imaginan? Dice: y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Se estaban comiendo hasta el estiércol de las palomas. Amén. Entonces estaba dura la situación allá en Samaria. Había hambre. Amén. Bendito sea el Señor. Dice: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo: rey, ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer de acá tu hijo, y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Fue tanta el hambre, hermano, tanta la situación desesperante por el hambre en la ciudad de Samaria, que empezaron a practicar el canibalismo. Amén. Eso es lo que esta mujer le estaba reclamando al rey. ¿Sabes qué? Esta mujer me dijo que nos comiéramos a mi hijo, dice, y luego nos comeríamos el de ella. Se comieron el hijo de esta mujer, y luego cuando le tocó al hijo de ella lo escondió, ya no quiso. Amén. Oye, hermano, pero eso pasó, sí, eso pasó. Cuando el pueblo se apartaba de Dios, venía desgracia, hermano. So, no nos apartemos de Dios. Mucha gente dice: oh, pero yo voy a la iglesia. No, mantente cerca de Dios. Pues hay mucha gente que viene a la iglesia y no está cerca de Dios. Es cierto. Mantente cerca de Dios, que el Señor sea tu esperanza. Amén. Oh, hermano, pero yo diezmo. Mantente cerca de Dios. Es parte de, si tú lo quieres hacer, pero eso no nos garantiza la salvación de nuestras almas. Eso no nos garantiza una relación completa con Dios. Dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Amén. No nomás la iglesia. Ni tampoco me malentiende: oh, hermano, entonces ya no voy a venir todos los días a la iglesia. No, siga viniendo. Amén. Entonces, hermano, estaba esta situación alrededor de Samaria. Dios, hermano, había permitido estas cosas. ¿Por qué? Porque el pueblo se había apartado de Dios. Gloria a Cristo. Amén. Cuando estábamos en el mundo, dice por ahí una escritura que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, dice Pablo por ahí en una escritura. Amén. Estábamos perdidos, básicamente. Estábamos lejos de Dios. Por eso se llama que estamos perdidos, porque estábamos lejos de Dios. Y lejos de Dios, hermano, estamos a merced del pecado. Y estamos a merced de Satanás. Amén. Entonces, hermano, más adelante, hermano, pasa esta situación y llegamos aquí donde comenzamos a leer. Amén. Esto nomás lo leímos un poquito para que nosotros entendiéramos lo que estaba sucediendo en la ciudad de Samaria. Amén. Entonces, hermano, el profeta Eliseo estaba hablando. Y estaba dando una profecía. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Estaba pasando esta situación, pero estaban a punto de salir de ella. Dice: así dijo Jehová, mañana a estas horas
valdrá el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Pero fíjense, hermano, esta partecita es donde yo quiero entrar, hermano. Vamos a hablar de la fe y de la duda. ¿Cuántos de nosotros creemos en Dios? Yo creo en Dios, hermano. ¿Usted cree en Dios? Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Y un príncipe, dice, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Él hace una pregunta. El profeta Eliseo estaba hablando, hermano, y este príncipe que habitaba en el palacio, no da su nombre, pero estaba allí, hermano, con el rey, era su brazo derecho. Este hombre dudó. Dijo: oye, ¿a poco sí de verdad? ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros: a poco sí, tu Dios es poderoso? ¿A poco sí? ¿Sí te ayuda la Biblia cuando la lees? A mí sí me ayuda. Amén. Me enseña a vivir sabiamente en esta vida. La palabra de Dios es práctica, hermano. Nos enseña, nos instruye. Dice que es útil para instruir, para redarguir, para enseñarnos, hermano, cómo debemos nosotros vivir o cómo estamos viviendo. Nos reflejamos en la palabra de Dios y nosotros reaccionamos y nos damos cuenta que estamos haciendo mal. Aleluya, amén. Amén. Entonces, hermano, este hombre que estaba en el palacio, ellos estaban pasando una situación bien difícil. Estaban padeciendo hambre hasta llegar a cometer canibalismo. Amén. Entonces Eliseo les da una profecía: ¿sabes qué? Esto ya se va a acabar. Y el príncipe, hermano, dudó. Mire, vamos a seguir leyendo. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Hermano, dudar es, ¿cómo podemos decir? Eso es lo que nos hace que las cosas no ocurran en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos una necesidad y vamos a Dios, dice que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hay un premio para el que busca a Dios con fe. Amén. Si usted cree que Dios le dio una promesa, amén. Si usted cree que Dios le dio una promesa y usted se mantiene creyendo y se mantiene solicitando, se mantiene pidiendo, se mantiene tocando la puerta, Dios le va a cumplir su promesa. Porque Él, hermano, no cambia. Él cumple sus pactos, Él cumple sus promesas. Por eso dejó su palabra escrita para que nosotros creamos en Él. Esa es su firma en el contrato de que Él va a cumplir con nosotros. Gloria a Cristo. Si nosotros creemos. Pero cuando dudamos, hermano, se pone una pared en medio de esa petición. Dice: está una pared, estoy dudando, estoy pidiendo, pero a la misma vez estoy dudando, no estoy creyendo que Dios me puede ayudar. Amén. El otro día hablaba, cuando tenemos una calentura tenemos mucha fe: Señor, tú me puedes quitar la calentura. Pero cuando hablamos de cáncer, de SIDA, dice: oh, esto es muy grande para Dios. Y no nos atrevemos ni siquiera a pedir. ¿Por qué? Oh, es que Dios sí puede quitar un dolor de cabeza, es que Dios sí puede sanar una calentura, es que Dios sí puede quitar, sí puede darme $100, sí puede ayudarme, pero no puede hacer más de ahí. Pero no es que Dios no pueda, es que nosotros lo limitamos con nuestra fe. Amén. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que creer que Él existe y que Él puede hacer todas las cosas. Nosotros nos toca solamente pedir. Él decide si nos va a dar. Pero nosotros tenemos que pedir creyendo que Él puede hacerlo. Aleluya, amén. Amén. Entonces, hermano, este príncipe que estaba allí en el palacio dudó de lo que estaba hablando Eliseo. Amén. Miren. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Mi hermano, los leprosos, por lo que la palabra del Señor dice, ellos eran excluidos del pueblo porque se consideraban inmundos. Si alguien tenía lepra, hermano, era como un cáncer en la piel, se les empezaba a caer la piel a pedazos. Ellos eran considerados inmundos en el pueblo de Israel.
Todo el que hermano creía que era judío tenía la creencia de que ellos eran sucios y que tenían que separarlos por la ley de Moisés, tenían que separarlos del pueblo, porque eran considerados inmundos. Entonces, hermanos, ellos estaban aislados fuera de la ciudad. Amén. Ellos los tenían fuera, ¿sabes qué? Los excluyeron, los sacaron del pueblo. Y ellos estaban allí a la entrada de la puerta. Y también estaban padeciendo hambre. Bendito sea el Señor. Dice el verso 4: si tratáremos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Fíjense, hermano, ¿eh? Y sabes qué, si nosotros nos metemos, nos vamos a morir igual que los que ya están adentro, porque también se están muriendo de hambre. Eran inmundos, eran considerados por el pueblo excluidos del pueblo, y todavía con el hambre que había, ellos ya se estaban muriendo de hambre afuera. Entonces, si nos metemos, vamos a morir como quiera. Y si nos quedamos aquí, dice, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Una decisión, hermano. Aleluya. Ellos ya estaban, ¿cómo se puede decir? Sentenciados. ¿Amén? Si no morían de una manera, iban a morir de otra. Dice, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie. Fíjense, hermano, aquí tenemos un contraste. Un príncipe que estaba en el palacio, que conocía de Dios, y unos leprosos que sufrían por causa de la lepra y que estaban fuera, excluidos del pueblo. Un príncipe, hermano, que había visto la gloria de Dios y había visto, hermano, la riqueza que Dios le había dado tiempo atrás. Y unos leprosos, hermanos, desde que se enfermaron de lepra, fueron sacados. Dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. El varón de Dios había dado una promesa. Amén. La promesa de Dios estaba ahí. Un príncipe que no creía, que era de uno de los dirigentes del pueblo de Israel, o bueno, del pueblo de Samaria, y unos leprosos que no hallaban ni qué hacer, pero tomaron una decisión. Dice, y estrépito de gran ejército, se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Los sirios estaban acampados, estaban sitiando la ciudad de Samaria, y se asustaron con el ruido, el estruendo que Dios había hecho. Y dice la Biblia que se echaron a huir, se fueron. Y así se levantaron y vieron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus sanos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron, y vueltos entraron en otra tienda de allí y también tomaron y fueron y lo escondieron. Estos hombres, hermanos, que estaban a la entrada de la ciudad, estos leprosos, tomaron una decisión. Amén. A veces en la vida tenemos que tomar decisiones. Una vez escuchaba a un hombre americano ya anciano, no me recuerdo su nombre, y dijo, hay decisiones que tenemos que tomar los seres humanos, dice, en la carne, y hay decisiones que tenemos que tomar en el espíritu. Amén. Y estos hombres, hermanos, tenían que creer, no tenían opción. Cuando estamos, hermanos, en un problema y sentimos que ya, como dicen por ahí, nos llegó el agua hasta el cuello, o tenemos que creer o tenemos que creer, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, estamos al límite. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, hermano, estos hombres fueron a la ciudad. Estos hombres se quedaron entre ellos platicando. ¿Sabes qué estamos haciendo mal? Vamos a ir a avisar a la ciudad. ¿Por qué? Porque aquellos estaban muriendo de hambre. Y los sirios habían dejado, hermano, ropa, tesoros y comida. Amén. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir a avisar a la ciudad.
Bendito sea el Señor. Dice, vinieron pues, el verso 10, vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino de caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Dios, hermano, a través de Eliseo, había cumplido su promesa ya. Y estaba, hermano, en proceso, aquellos todavía no se enteraban lo que estaba pasando, pero Dios ya había respondido, hermano, con su promesa. Aleluya. Él ya había respondido. Gloria a Cristo. Bendito sea el Señor. Vamos a ir más adelante aquí mismo. Estamos en el capítulo 7 de Segunda de Reyes. Vamos a brincar al verso 16. Dice, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo y 2 seahs de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. En un momento, hermano, el Señor, de un día para otro, Él cambió la situación de este pueblo. Por la palabra del varón de Dios, por la palabra del profeta Eliseo. Hermano, nosotros nos toca creerle a Dios. Amén, aleluya. Mucha gente se aparta de Dios. ¿Saben por qué se apartan de Dios? Porque dejan de creer. Porque, hermano, viene la duda a su mente y dice, ¿sabes qué? No sé si el evangelio de verdad me está ayudando. Yo le he pedido a Dios esto y no me lo ha dado. Mucha gente se ha ido, hermano, del camino de Dios por esa causa. Aleluya. Oh, es que yo pensé que si entraba a la iglesia se iban a acabar mis problemas. Es que yo pensé que mi papá y mi mamá, si yo entraba en el evangelio, ellos me iban a dar todo. Amén. Y tenemos diferentes creencias. Pero el enfoque aquí, hermano, es enfocarnos en Dios. En una ocasión, hermano, dijo un hermano que vino por aquí y estaba hablando, me acuerdo lo que dijo, dice, ¿por qué tenemos que amar a Dios? ¿Por qué tenemos que adorar a Dios? Dice, no por lo que nos puede dar, no por las cosas, hermano, que nos ha dado, por lo que nos ha regalado. Tenemos que adorarle por una sola razón, porque Él es Dios. Porque Él es Dios, hermano. Aleluya. Porque Él, hermano, nos formó, dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Aquí en este mundo, hermano, mucha gente, muchos de nosotros tal vez lo hemos dicho, es que yo nací por accidente. En la voluntad de Dios, usted nació porque Dios así, hermano, lo quiso. Mucha gente piensa, hermano, que es un descontrol de todas las cosas que pasan. No, mi hermano. Dios tiene todo el control. Así es. Bendito sea Dios. Dios, hermano, es el autor de todas las cosas, y todas las cosas son planeadas por Él. Amén. Así es. Cuando usted salga hoy, hermano, por ahí, aquí la ciudad, hermano, vamos viendo los edificios, ¿no? Cuando salga más afuera de la ciudad, miren los árboles, miren el horizonte, miren las aves de los cielos y piense si no existe un Dios. Amén. La naturaleza misma habla de la esencia de Dios. Santo. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, nosotros tenemos que creerle a Dios. Así es. Aleluya. Tenemos que creer en Él, hermano. Miren lo que sucedió aquí en esta historia que estamos mirando. Dice el verso 17: y el rey puso a la puerta a aquel príncipe. Fíjense, hermano, en este capítulo que estamos leyendo, cómo el escritor de los Reyes exalta el primer pedazo y habla sobre la duda de este príncipe que estaba en el palacio cuando el varón de Dios dio la profecía de que de un día para otro Dios iba a cambiar la situación de Samaria. Este hombre dudó, hermano. Aleluya. Pero no termina ahí. Aquí en el verso 17 lo vuelve a mencionar, hermano, el escritor de los Reyes. Dice, y el rey puso a la puerta a aquel príncipe. ¿Cuál príncipe? El
porque estaba en el palacio. Gloria a Cristo. Amén. Soberano eres. Sobre cuyo brazo se apoyaba. Y miren lo que sucedió. Y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió. Conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. ¿Por qué razón, hermano, el escritor escribe acerca de este príncipe, el cual dudó al principio? Para darnos a entender a nosotros, hermano. Por eso quedó escrito la historia de este hombre, porque él dudó, hermano, de Dios. Él también estaba muriéndose de hambre como todos los demás en Samaria, pero dudó. Y hermano, Dios puede cambiar la situación en un abrir y cerrar de ojos. Amén, hermano. Mucha gente está enfocada, hermano. Yo esa historia la he escuchado, he visto videos, hermano, y entrevistas y documentales acerca del tercer templo del rey Salomón que se va a hacer allá en Israel. No ha ocurrido, pero puede construirlo de un día para otro. Amén. Pero eso será hasta que Dios diga. Amén. Dios sabe todas las cosas, hermano. Dios sabe los tiempos, las edades. Dice que Él quita reyes y pone reyes. El otro día estaba mirando un documental que el río Éufrates, que ya se secó, se está secando. Amén. Pero va a ser en el tiempo de Dios que sucedan todas las cosas que están escritas en el Apocalipsis. Aleluya. Va a ser hasta que Él diga. Bendito sea. El trabajo de nosotros es creerle a Dios que Él nos va a salvar. Ese es el punto importante. Esa es mi mayor, hermano, preocupación, o no preocupación, mi mayor, ¿cómo se dice? Cosa importante en mi vida. Que sea salvo. Que yo pueda tener la confianza plena en Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces la razón, hermano, que la historia de este hombre o este príncipe aparece ahí es para comparar, hermano, de la gente que estaba sufriendo y tuvo fe. Porque en esta historia, hermano, el único que murió fue este hombre, es el que registra la Biblia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque básicamente quiso avergonzar al profeta Eliseo delante del rey. Porque quiso burlarse o mofarse de una profecía que Dios había dado por uno de sus siervos. Él se estaba burlando, hermano. Una cosa, hermano, es cuando la gente no acepta a Dios, y otra cosa cuando la gente se mofa, se burla. Amén. Si nosotros, hermano, nos apartamos de Dios, hermano, o nos vamos para otro lado, nunca vayamos diciendo, hoy llegué allá, hermano. Nosotros sacamos historias, somos buenos para hacer historias. Nunca vaya hablando mal de alguien, hermano. Nunca se burle de Dios o de lo que la gente hace. O cuando la gente está adorando, hermano, usted deje los que adoren. Si usted no adora, deje los que adoren, no se mofe de ellos. Aleluya, amén. ¿Cuántos se acuerdan de la esposa de David? Mical. Dice que no podía trasladar el arca del pacto. Entonces a David se le ocurrió una idea, dijo, hey, y vamos a llevar el arca, pero vamos a hacerlo de otra manera. Y dice la Biblia, hermano, que llevaban el arca y David se fue por enfrente y danzaba y brincaba y remolineaba. Y dice que su mujer lo estaba viendo desde arriba, hermano. Estaba la mujer allá viendo al rey. Oh, qué ridiculeces. Cuando tenga tiempo, por ahí está la historia del rey David. Amén. Si hubiese sido mexicano, hubiera dicho, qué ridiculez está haciendo mi marido. Pero él venía danzando y remolineaba porque él de esa manera venía agradando a Dios. Muchas veces nos interesa mucho la opinión de la gente cuando servimos a Dios. Si usted va a hacer algo para Dios, hermano, hágalo de todo su corazón.
Hágalo con todo su corazón. Y Dios le va a recompensar, se lo aseguro. Sí, así es. Si usted y yo vamos a hacer algo para Dios, hermanos, lo que sea, hágalo de buena voluntad, Sí, amén. con todo su corazón, Amén. sin esperar a recibir nada a cambio. Así es. Y Dios le va a recompensar. Así es, amén. Mical se burló. Y el castigo que Mical recibió por haberse burlado del rey, porque él venía agradando a Dios, no venía agradando al pueblo ni a ella. El castigo que recibió es que ella quedó estéril y nunca pudo tener hijos. Mi hermano, una cosa es que nosotros, hermano, hablemos cosas de los hombres, pero una cosa es que hablemos de los hombres de Dios. Cada uno de nosotros es considerado un hijo de Dios. Amén. Tengamos un lugar en una iglesia o no, creyendo en Dios, siendo convertidos, somos hijos de Dios. Aleluya. Y todos somos iguales. Gloria al Rey. Amén. Pero a veces a las personas se les olvida. Y yo estoy más blanquito y aquel está más morenito. Ese era el problema que existía antes, hermano. Cuando empezaban a conquistar una nación, conquistaba otra y dice, nosotros somos mejores que ustedes. Amén. Era un problema de discriminación. Pero bueno, ese es otro tema. Pero hermano, este hombre dudó de la palabra que había dicho el varón de Dios. Se burló. Y este hombre, yo le aseguro que estaba muriéndose de hambre igual que los demás. Estaban en el mismo barco, como decimos. Estaban sufriendo. ¿Y saben qué pasó? Aquel hombre se quedó, le dijo al rey, ponte allí. Lo puso a la puerta. Mientras todo el pueblo iba, hermano, iba desembocado para allá a buscar, hermano, el campamento de los sirios, porque ahí había comida. Se estaban muriendo de hambre. Pues este hombre ahí donde estaba parado, la multitud lo tumbó, lo arrolló y lo aplastó y lo mató. Amén. Y aquí donde leímos, aquí en el capítulo 2, dice, y un príncipe cuyo brazo del rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventana en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Wow. Si tú verás, dice, con tus ojos lo que Dios va a hacer. Dios va a traer, hermano. El Señor iba a traer, hermano, a Samaria la restauración, pero ese príncipe, hermano, no iba a poder comer de aquella hambre que él tenía. La misma multitud lo arrolló y lo mató. Dice, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo. Se cumplió la palabra de Dios. Y ahí narra, hermano, y dice, habla de Dios, dice, 12 de cebada por un ciclo, y habla de la harina, de lo que él había profetizado allá con el rey. Dice, y la sea de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Esa es la profecía que el varón de Dios había dado. Que Dios iba a cambiar la situación de Samaria de un día para otro. Amén. Dice, a lo cual, verso 19, dice, a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, vuelve a recalcar otra vez este varón. Porque el escritor lo resalta mucho en este capítulo. Porque él se burló de Dios, mi hermano. Y para que nosotros entendamos que cuando Dios, hermano, da una promesa, Él la va a cumplir. Y que no dudemos, hermano. Hay una escritura por ahí, hermano, hablando del Señor Jesús, que dice que toda ofensa será perdonada, menos la ofensa contra el Espíritu Santo. Amén.
Y muchos hermanos decimos, ¿cuál será esa ofensa? Incluso yo, hermano, a veces me hago esa pregunta, digo, ¿cuál será la ofensa contra el Espíritu Santo? Que el Señor Jesús dijo que no iba a ser perdonada esa ofensa contra el Espíritu Santo, ni en este siglo ni en el venidero. Para mi ver, hermano, yo creo que es la duda. No creer. No creer, hermano. Y la razón, hermano, mucha gente dice, creen, le preguntamos, ¿crees en Dios? Y la gente dice, sí, creo en Dios. Pero no se acuerdan lo que dice Juan, capítulo 15, por ahí, del verso 6 en adelante. Dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Así es, amén. Amén. El que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Cómo podemos nosotros identificarnos que nosotros le creemos a Dios? Obedeciéndole. Así es, amén. Obedeciéndole. Hermanos, pero somos unos pecadores. Pero tenemos a Dios, que es fiel y justo para perdonar cuando nos equivocamos. Solamente no practica el pecado. Así es, amén. Amén. Aleluya. Estudios atrás estuvimos mirando esto, hermano. Una persona dice, nuestro pensamiento nos engaña a veces y dice, a veces pensamos, se me escapó una mentira, ya estoy condenado, estoy en el infierno. Mi hermano, son equivocaciones que nosotros tenemos inconscientemente. O que a veces, hermanos, nos sentimos presionados por la situación y como dicen por ahí, echamos una mentirita blanca. Pero nuestra conciencia nos dice, hey, mentira blanca o negra es mentira. Tú eres un hijo de Dios. Pero hay personas, hermanos, que no se gozan con mentir una vez. Tienen que echar otra mentira y sobre esa mentira otra y sobre esa mentira otra. Eso ya son practicantes, eso ya son mentirosos. Así es, amén. Amén, amén. Aleluya. Mi hermano, cuando nosotros decimos una mentira y nos damos cuenta, decimos, Señor, perdóname, la regué. Y es bueno, hermano, que nosotros, que el Señor nos redarguya. ¿Sabes qué? Somos hijos de Dios, no podemos andar por ahí de mentirosos. No podemos andar por ahí de burladores, de burlones. Amén. Entonces, hermano, no practiquemos el pecado. Aleluya. Practicar el pecado es una cosa, equivocarnos es otra cosa. Así es. Pero siempre tenemos que tener a Dios, hermano, como nuestra esperanza. Amén. Elías se equivocó, hermano. A Jeremías le pusieron el profeta llorón por ahí, porque se quejaba mucho, pero no dejó de ser profeta. El rey David se equivocó muchas veces, pero el Señor, hermano, le da la paz al final de sus días y lo exalta y le dijo que no iba a faltar en el trono de Israel, hermano, alguien que viniera de su simiente, porque su esperanza era Dios. Su esperanza era el Señor. El apóstol Pedro negó a Jesús. Y no una, ni dos, 3 veces. Pero el apóstol Pedro, si usted ha leído las epístolas, ese que él exalta, hermano, a Jesucristo como el más grande. Amén. Amén. Porque su esperanza estaba en Dios. Su esperanza estaba en Dios. Cuando nosotros dudamos, hermano, vamos a encontrar muchos tropiezos en el camino. Así es. Amén. Por eso la iglesia está acá así nomás, las bancas siempre están salteadas, hermano. Pero si se estuviera dando $1,000 a cada persona, estuviera lleno, no cupiera la gente, hiciera fila hasta la carretera. Amén. Decía mi hermano el otro día, una vez había un restaurante que estaban abriendo y abrieron los tacos gratis. Y pasé por ahí, vi la filonona y me di de largo. Y yo no voy a estar parado aquí por 5 tacos. Ay, Dios santo.
Pero mi hermano, a lo que voy, que nosotros tenemos que creerle a Dios. Amén. Confiar en Dios. Así es. Amén. Vivimos días malos, como dice la Biblia, que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Sí. Se están viviendo tiempos peligrosos, porque está entrando lo que se llama tradición, religión, y ese fue el problema en el tiempo cuando Jesús apareció. Entonces, si Jesús apareció en ese tiempo, cuando el problema era la religión y las costumbres, no me cabe la menor duda que el Señor va a aparecer en cualquier momento. ¿Por qué? Porque como fue el principio, va a ser el fin. Amén. El mundo está lleno de religiones, pero muy pocas confían en Dios. Muy pocas pregonan la verdadera palabra de Dios. Dios no cambia, hermano. Dios no cambia. Él cuando da una profecía la va a cumplir. Amén. Entonces, hermano, este hombre, este príncipe, lo recalca muchas veces aquí, dice, a lo cual aquel príncipe que había respondido al varón de Dios, diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Se estaba burlando, hermano. Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Y ahí termina el capítulo. Pero la razón por la que la Biblia, el escritor de los Reyes, lo resalta mucho a este hombre, hermano, porque él, mientras estaba bien allá en el palacio y él miraba la prosperidad que había en Samaria, él estaba bien, él creía. Pero cuando vino la calamidad y cuando vino la desesperación, él dudó, y por causa de dudar él perdió la vida y su situación ya no cambió. Amén. Esa es la razón, esa es la enseñanza que esta parte de la Biblia nos enseña a nosotros, hermanos, que nosotros tenemos que creer y confiar en Dios en las buenas y en las malas. Me gusta mucho la frase que dice Job, dice que acaso hemos de recibir el bien y el mal no. Amén. Me acuerdo hace años, hermano, teníamos 3 carros viejos, pero uno era más viejo que los otros 2. Y me acuerdo que se quebraron los 2 más buenos. Y teníamos un carro blanco, hermano, que el techo se le había desprendido así, lo de arriba. Y no tenía aire acondicionado. Y cuando íbamos adentro y el viento le hacía así, llegábamos con la ropa, hermano, bien salpicados de toda la cosa negra que se le hace arriba. Bien manchados. Y me acuerdo que una vez iba para allá rumbo el 290, hermano, me paré en una gasolinera y me bajé, traía una camisa de color claro. Y cuando me miré, lleno. Pero me acuerdo mucho de esa experiencia de la vida ahí, que me bajé del carro y yo ni cuenta me había dado cuando me miré bien manchado de esa cosa negra que caía del carro. Pero sabe, hermano, no renegué y dije, gracias Dios, porque van mis hijos conmigo, porque estoy vivo. Y agradecí a Dios y me empecé a reír, hermano. Lo tomé como algo ligero, no renegué. Me acuerdo mucho de ese pedacito, hermano. Porque cuando nosotros estamos pasando situaciones, hermano, Dios está ahí con nosotros también. Y los procesos que pasamos en la vida, hermanos, son parte de lo que Dios permite para que nosotros entendamos y aprendamos que en Él tenemos una esperanza. Pero tenemos que creer en esa esperanza. Es cierto, hermano. Aleluya. El proceso, hermano, que pasamos en la vida. Venía hablando con mi esposa ayer, le digo, oye, ¿qué sería del planeta Tierra si no muéramos? ¿Cuántas generaciones han pasado desde Adán hasta ahora? ¿Se imagina cuánta gente hubiera? ¿No? Hubiera un problema serio aquí en la Tierra. Digo, Dios sabe todas las cosas y sabe lo que Él hace. Aleluya.
Nosotros nos queda, hermano, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué acaso puede el barro decirle al alfarero, no me hagas así? Dios, hermano, es el que tiene la decisión de todas las situaciones. Así es también. Usted créale a Dios. Aleluya, amén. Amén. Cada hombre tiene su propio deseo. Cada mujer tiene su propia situación, su propio deseo también. Solo alíñelo con Dios, hermano. Amén, aleluya. Hay historias en la Biblia de muchos tipos. Moisés hizo grandes milagros, hermano, por la mano de Dios. Muchos no hicieron milagros. Muchos solo profetizaron, pero también era el trabajo de Dios. Cualquier cosa, hermano, Aleluya, gloria a Dios. que Dios le haya puesto en su corazón, que la haga, hágala. Amén, hermano. Dice la gente, no, pero vivimos en una época moderna donde ya la mano de Dios no se mueve porque no vemos milagros. ¿Sabe cómo entiendo a veces, hermano? Entre más viejo se hace uno, porque vamos haciendo los viejos. Pero hay una cosa que se llama experiencia y la vida te la enseña, hermano. Y eso es parte de Dios también. Amén. Imagínense que nos gobernaran a nosotros los hijos. Un muchacho de 15 mandara a un hombre de 50. A ver, Dios es perfecto, hermano. Y todas las cosas que Él ha hecho, hermano, hay que decirle gracias, Dios, por lo que has hecho. Gracias, Dios, por lo que me has dado. Gracias, Dios, debemos estar agradecidos con Dios. Amén, hermano, gloria a Cristo. Y reconocer que por Él estamos hoy aquí. Alabanza. Y reconocer que por Él, usted y yo estamos vivos. Simplemente. No pierda su fe, créale a Dios. Créale a Dios. Si usted quiere algo, el apóstol Santiago dice que quiere sabiduría, pídasela a Dios. No le pida al vecino. Amén. Dios tiene suficiente, hermano, para todo. Es que yo quiero lo que aquel tiene. Bueno, si lo quieres, pídele a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Yo voy a dejar este lugar. Bendito sea Dios.